Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, salimos de nuestra semana de parciales, concretamente en nuestro curso A. Llegamos a cierto punto de nuestro programa y nos quedaron pendientes otros, dada la programación tan próxima de nuestro parcial. Sin embargo, vimos allí los ámbitos de aplicación de nuestra primera parte del código, los deberes, los derechos en materia de información que tienen las entidades públicas, las prohibiciones, pero también nuestros derechos y deberes que como ciudadanos tenemos frente a la administración. Vimos los conflictos de interés y también vimos las formas de iniciar las actuaciones administrativas. eh, de manera oficiosa, en cumplimiento de un deber legal, y vimos que una vez de la tercera y la cuarta, por ejemplo, era el derecho de petición. Derecho de petición que pudimos analizar en nuestra ley 1755 de 2011 y que llegamos hasta allí y pudimos analizar lo que era una petición. Vimos que el derecho de petición no solamente era para pedir, valga decir, información, sino también resolver una situación jurídica particular, pedir la intervención de una entidad pública para que operara, etcétera, etcétera. Vimos que habían unos términos, unas formas de peticiones, unos tipos de peticiones generales, de documentos, en materia de conceptos. Vimos allí, recuerden ustedes, que podemos ejercer el derecho de petición no solo ante entidades públicas, sino ante particulares, bien personas de carácter o personas jurídicas o de naturaleza de carne y hueso, digámoslo así, personas naturales como nosotros, que teníamos tres elementos: subordinación, una situación de vulnerabilidad y una posición dominante para cuando la queremos ejercer con personas naturales. Lo analizamos y recuerden ustedes que llegamos a las actividades de la administración y concretamente llegamos a cuatro aspectos. Las actividades de la administración, una, cuando estamos con operaciones, ¿verdad? Hechos, omisiones o actos. Y entonces allí entramos a analizar lo que es el acto administrativo. Recuerden ustedes que el acto administrativo, lo hemos hablado en clase, es la manifestación de la administración tendiente a que a crear, modificar o extinguir una situación en particular o jurídica concreta, ¿verdad? Pero nunca hablamos o no llegamos a hablar de cuando los actos administrativos nacen a la vida jurídica. Y entonces es allí donde tenemos que llegar y detenernos. Los actos administrativos nacen a la vida jurídica a partir de cuando se publican y cuando se notifican. Se publican cuando son de carácter general, se notifican cuando son de carácter particular y concreto. Entonces, cuando me refiero que nacen a la vida jurídica es que son aplicables, es decir, son oponibles a la persona o a la generalidad de la sociedad. Supongamos que es un acto administrativo de carácter general, entonces debe publicarse en el diario oficial o en el registro distrital, por ejemplo, si es de Bogotá, para que efectivamente tenga plena aplicación. O debe notificarse cuando es un acto administrativo de carácter particular. Recuerden ustedes que hay una forma de notificar. De esto lo podemos ver entonces en el artículo 65, que aspiro que lean con detenimiento, el 66 y el 67. La notificación personal, entonces, de los actos administrativos de carácter particular y concreto puede ser personal cuando estamos en una audiencia, por ejemplo, por estrados, o cuando autorizamos, solamente cuando autorizamos, o cuando se autoriza por parte del particular hacerlo de manera electrónica. También cuando se cita a la persona. Si no tenemos estos dos escenarios de los que hablé anteriormente, pues debe acudirse a la notificación personal a través de una citación. La citación se le remite al particular para que sea el que se acerque a la entidad pública y sea notificado dentro del término que está establecido allí. Entonces la norma nos dice que nosotros eh, o la entidad pública, perdón, tiene que remitir una citación de carácter de notificación personal para que el particular acuda en el término de 5 días siguientes al recibo de la misma a notificarse del acto administrativo. Si no acude el particular dentro de este término de 5 días siguientes a el recibo de la citación, si el particular no va a la entidad pública,
pues entonces la entidad pública tiene que acudir a otro procedimiento, que es el aviso, la notificación por aviso. Allí, pasados los 5 días de la citación personal para que el particular vaya a la entidad pública y en caso de que no se haya, pues no acuda, entonces acudimos a la notificación por aviso. La notificación por aviso efectivamente se le envía, digámoslo así, un aviso, más el acto administrativo auténtico, ¿cierto? La notificación para que se entienda que pasados 5 días y no obstante la citación primera de carácter personal, se entiende notificado al particular. Artículo 69. Allí lo podemos encontrar con mayor claridad. Entonces, resumamos. Los actos administrativos nacen a la vida jurídica cuando se publican, si son de carácter general, o se notifican, si son de carácter particular y concreto. Que la notificación debe ser personal, es decir, la notificación debe hacerse a la persona. Lo podemos hacer en estrados, es decir, en una audiencia. Lo podemos hacer de manera electrónica a través de un correo electrónico siempre y cuando el particular así lo haya autorizado. En caso de que no tengamos estos dos escenarios, pues hacemos una citación o tenemos que acudir al escenario de la citación personal para que el particular, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la notificación, acuda a la entidad pública a notificarse que en caso de que así no se haga o no se cumpla con este objetivo, vamos a la notificación por aviso. 5 días se dan para la notificación, esta citación personal. Si no acude el particular, entonces enviamos el aviso. Y 5 días después de llegado el aviso, de recibido el aviso, se entiende que ha sido notificado el acto administrativo de pleno derecho. Allí este aviso tiene una particularidad y es que no se cita a la persona para que vaya a la entidad pública, no para que se acerque, sino que con el aviso ya se allega al acto administrativo, se allega al acto administrativo auténtico, ¿verdad? Para que la persona tenga la posibilidad de verlo y desde ahí, además de que le es oponible, es decir, le es aplicable, pueda, como medida secundaria, que se convierte en principal, ejercer eventualmente los recursos. Los recursos, recuerden ustedes que son las formas en que nosotros los particulares podemos decirle o pedirle a la administración, uno, o que reponga, dos, o que elimine, es decir, que resuelva en nuestro favor un superior de quien expidió el acto administrativo, que sería el de apelación, o cuando colocamos el de queja, cuando se ha rechazado el de apelación. Entonces, los recursos son la posibilidad que nosotros tenemos para poder demostrar nuestra inconformidad con lo que plasma la administración en un acto administrativo. Entonces, en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 encontramos lo que se denominan recursos. El recurso de reposición lo instaura la persona para que sea el mismo funcionario quien expidió el acto para que resuelva la situación. Tenemos el de apelación para que lo resuelva el superior inmediato de quien expidió el acto administrativo y el de queja que se aplica cuando ha sido rechazado el de apelación. El de reposición y apelación tenemos la oportunidad de interponerlo en el término de 10 días. 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, bien sea en estrados, por correo electrónico, citación personal o por aviso. Tenemos que interponerlo y sustentarlo en el término de 10 días. El de queja serán 5 días, una vez se ha rechazado el de apelación. Recuerden que no proceden los recursos cuando son actos administrativos preparatorios, de trámite o de ejecución. Tampoco contra los actos administrativos de carácter general, porque entonces desnaturalizamos el acto administrativo de carácter general. El acto administrativo de carácter general es sujeto ¿a qué? A una demanda, a la acción ante el contencioso administrativo, pero no podemos interponer un recurso frente a un acto administrativo de carácter general, perdón. Recordemos que hay una etapa para pruebas y la administración tiene hasta 30 días para agotar esta etapa probatoria, ¿verdad? Que digámoslo así, es el término que utilizan las entidades públicas para resolver
los recursos. Que si se puede desistir de un recurso, nos arrepentimos, claro que sí. Se puede desistir en cualquier tiempo, interpuesto los recursos, pero es mejor y es más aconsejable esperar a que se resuelvan, salvo que por estrategia jurídica eh, se encuentren argumentos realmente válidos. Bien, eh, recuerden ustedes que cuando nosotros acudimos y estudiamos la ley 1755-2015, acudíamos del derecho de petición a, digámoslo así, a no solo pedir información, sino a solicitar la resolución de una situación de carácter jurídico particular, por ejemplo. Y entonces, habían unos términos para contestar. Y entonces colocábamos el ejemplo en que una persona, por ejemplo, cumpliendo los requisitos de pensión, solicita, por ejemplo, a la entidad pública, Colpensiones, que le garantice su derecho a pensión, que le dé la pensión. La administración pública no le contesta en cierto tiempo. Y entonces allí entramos en el escenario o lo que nosotros conocemos como el silencio administrativo. El silencio administrativo se refiere a cuando la administración no contesta, cuando guarda silencio, cuando con su silencio es elocuente, dice muchas cosas. Y en esto se puede tomar como en sentido positivo o negativo. Silencio administrativo negativo es cuando pasados 3 meses sin que se haya notificado una decisión por parte de la administración pública respecto a una solicitud que nosotros hemos efectuado, se entiende que lo que hemos pedido no es concedido, ¿verdad? No es dado. Entonces tenemos que acudir a lo que se denomina protocolización del acto, es decir, con el silencio de la administración, vamos a una notaría y construimos el acto administrativo. Y con la petición originaria, vamos allí, hacemos una declaración ante la notaría diciendo que no fue contestado un cierto término y entonces eso nos permite construir un acto ficto o un acto presunto. ¿Para qué se hace eso? Para poder demandar ese acto que nosotros construimos, para poder tener una base con que demandar, digámoslo así, un título, un documento con el cual podemos demandar el eventual o la eventual negación, ¿verdad? Tenemos el silencio administrativo positivo y este silencio administrativo no es el paso de 3 meses, básicamente, sino es cuando la ley lo diga. ¿Qué significa ello? Que el silencio administrativo positivo es solamente o se dará solamente cuando la ley así lo establezca. Es decir, es taxativo, será positivo lo que el particular pide cuando la ley así lo diga. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, la ley 142 nos dice que cuando se hace una reclamación o se interpone un recurso ante una entidad de servicios públicos, perdón, una empresa de servicios públicos, y esta no contesta en el término de 15 días, se entiende que lo que hemos solicitado es en favor de nosotros, ¿vale? Voy a remitirles un anexo que se llama así, silencio administrativo, es para que ustedes lo analicen y concretamente habla en materia de servicios públicos. Resulta que el silencio administrativo también se da en materia de recursos, de los que hablamos hace un momento. Si ustedes interponen un recurso y han pasado 2 meses contados a partir de la interposición, del de reposición o apelación, ¿cierto? Y ellos, digamos, no han tenido una decisión sobre ellos, se entenderá que ha operado el silencio administrativo negativo, es decir, lo que hemos pedido no se nos ha concedido, ¿verdad? Bien, entonces pasemos a lo que se denomina la firmeza de los actos administrativos. ¿Cuándo no se puede interponer un recurso? ¿Cuándo? Cuando efectivamente, ya lo dijimos, son actos preparatorios de trámite o de ejecución o son actos de carácter administrativo, de carácter general. Pero también la ley en el artículo 87 nos habla de la firmeza de los actos administrativos, es decir, cuándo quedan en firme, cuándo no pueden ser atacados. Uno, cuando contra ellos no proceda ningún recurso, ¿verdad? Al día siguiente de notificado el acto. ¿Cuándo? Pues cuando contra ellos no proceda, el mismo acto lo dice, ¿verdad? Dos, al día siguiente de la publicación o comunicación de la notificación de la decisión del recurso que ya hemos interpuesto, porque no podemos interponer un recurso del recurso, es decir, no podemos interponer un recurso cada vez que la entidad nos contesta. ¿Qué significa ello? Sale un acto administrativo, colocamos un recurso,
resuelve la situación sobre ese recurso de la administración pública. Pues no podemos interponer un nuevo recurso, válgalo decir. Tres, perdón, al día siguiente, inmediatamente siguiente al vencimiento de los términos para interponer el recurso. Si es de apelación o reposición, son 10 días. Y si no hicimos o no presentamos el recurso en esos 10 días, pues básicamente que al día siguiente ya queda firme el acto administrativo y no podemos efectuar nada. Cuarto, desde el día siguiente a la notificación del desistimiento. Se coloca el recurso, pero en el término de la resolución, el particular decide desistir del recurso. Se pueden desistir en cualquier término, pues ya después de que ha sido desistido, al día inmediatamente siguiente queda totalmente infirme. Y 5, cuando se ha protocolizado el silencio administrativo positivo. Hay algunos silencios administrativos, un pequeño paréntesis, que se entienden de pleno derecho, por ejemplo en materia de servicios públicos. En otros, la ley nos dice que tenemos que protocolizarlo, es decir, ir hasta la notaría, armarlo, es decir, crearlo con nuestra petición y una declaración que hacemos ante la notaría y construir el acto administrativo. ¿Vale? Recuerden ustedes que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. El artículo 88 así nos lo dice, mientras tanto no hayan sido declarados nulos, ¿vale? No han sido declarados nulos, ¿por quién? Por una autoridad judicial o cuando no han sido revocados por ellos mismos. Y es allí donde vamos a tener un poco más adelante a hablar de la revocatoria directa. Pero así como los actos administrativos nacen, ¿cierto? Ellos nacen, pueden ser sujetos a recursos también, digamos, pierden la oportunidad, pierden su obligatoriedad para ser aplicados. Tenemos cinco circunstancias que nos habla el artículo 91 de la ley 1437 de 2011, es decir, lo que conocemos como la pérdida de fuerza ejecutoria o la pérdida ejecutoria del acto administrativo, es decir, perdió su fuerza, no se puede aplicar. 1. ¿Qué causal? Es decir, ¿cuándo no se puede aplicar? 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente por la autoridad judicial, el contencioso administrativo, el juez natural del derecho administrativo. Pero yo creería que también cuando hay una tutela, porque es una decisión judicial, por ejemplo, cuando afecten derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y puede haber una ocasión, una tercera ocasión. Perden la fuerza ejecutoria, pues cuando han sido declarados nulos. Esto de sustracción lógica se puede entender. Segunda causal, cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho. Tercera causal, cuando desaparezcan los fundamentos, perdón, cuando han pasado más de 5 años de notificado y llevado a la vida jurídica el acto administrativo y la entidad no lo ha ejecutado. Es decir, el paso de 5 años, en el paso de 5 años, el lapso de 5 años en que la administración ha sido negligente, no lo ha aplicado o no lo ha podido aplicar por alguna circunstancia, hace que pierda la fuerza ejecutoria o la posibilidad de la obligatoriedad que tiene el acto administrativo. Cuarto, cuando se cumple la condición a que se encuentre sometido el acto. ¿A qué significa esto? Que si el acto administrativo está sometido a una condición y sobreviene, nace o se da esa condición, pues desaparece la posibilidad de ser obligatorio, de aplicarse. Quinto, cuando pierdan su vigencia. La vigencia puede ser entonces cuando hayan establecido para cumplir efectos jurídicos en determinado tiempo. Supóngase que será, por ejemplo, prohibición de la venta de bebidas, ¿cierto? O restricción de parrilleros en determinados sectores de una localidad o de una localidad. Si esto está por el término de un día o 2 días, al tercer día pues ya no puede ser aplicable porque ha perdido su vigencia, ¿cierto? La segunda causal a la que nos referimos y que pasé un poco rápido cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho es cuando desaparezcan los fundamentos legales, es decir, se fundó el acto administrativo en un elemento legal y desapareció, o cuando la circunstancia fáctica que buscaba atacar desaparece. Por ejemplo, se ordenó el cierre de un establecimiento por parte de la autoridad local, de policía, perdón, autoridad de policía, que es el alcalde local, y resulta que van a ejercer la operación administrativa para el cierre del establecimiento de comercio el día 21 de marzo. Pero
al día 19 el local dejó de funcionar, se fue este local, se fueron los propietarios, los arrendatarios, los comerciantes, pues allí perdió porque la fuerza ejecutoria, porque desapareció el fundamento de hecho, ¿cierto? Pues bien, eh, cuando ustedes tengan una circunstancia y vean que van a aplicar un acto administrativo, observen con claridad si es que a ustedes les puede aplicar ese acto. Verifiquen si no están en alguna de las causales del artículo 91, es decir, si le es aplicable o no. En caso de que ustedes observen esta causal de pérdida de fuerza ejecutoria, váyanse al artículo 92 y ustedes pueden pedirle a la autoridad que declare la pérdida de fuerza ejecutoria. Lo declara la propia administración, la propia entidad. Tiene 15 días para resolver esa situación. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces si entramos a otro pequeño espacio, otro pequeño eh, factor o herramienta o elemento que encontramos en nuestro derecho administrativo? ¿Han escuchado ustedes de la revocatoria directa? Revocatoria directa. ¿Qué es revocar? ¿Qué es? Pues que la propia administración o qué significa la revocatoria directa. ¿Qué es revocar? Pues es quitar, es hacer desaparecer los efectos jurídicos de un acto administrativo. ¿Pero por parte de quién? De la propia administración. Por eso se llama directa. Es decir, que la propia administración hace desaparecer los efectos de su propio acto. Es decir, ella de manera oficiosa lo puede hacer, pero también cuando hay solicitud de parte, por parte, válgalo decir, solicitud de parte, cuando me refiero a solicitud de parte es cuando hay solicitud de un particular o de un interesado. La revocatoria administrativa podrá ser revocado por quien los haya expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales. Recuerden que nosotros vimos los superiores jerárquicos cuando tocamos algo de la centralización, descentralización y desconcentración. Cuando existan tres causales completamente taxativas y establecidas en donde en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011 que aspiro que ustedes lean con detenimiento. Primera causal, cuando sea abiertamente el acto administrativo opuesto, cuando haya o exista oposición a la Constitución política y a la ley. Dos, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Y tres, cuando con ello se cause un agravio injustificado a una persona. Entonces, uno, cuando sea contrario a la Constitución o a la ley. Dos, cuando no estén conformes al interés público o social, ¿cierto? O atenten contra él. Tres, cuando se cause con el acto administrativo y sus efectos un agravio injustificado a un particular. ¿Cuándo no se puede aplicar la revocatoria directa? Cuando hemos dejado pasar el tiempo y no la hemos ejercido cuando la ley no lo ha dicho. ¿Qué significa ello? No podemos ejercer la acción de revocatoria directa, ¿cierto? Cuando haya operado el fenómeno de la caducidad. Es decir, ¿qué prescribe? Los derechos, caducan las acciones. La ley da unos plazos para que se pueda ejercer el derecho de contradicción, es decir, podamos acoger o agotar eh, eh, las acciones ante el juez. Los actos administrativos tienen un mecanismo de control que se denomina nulidad o nulidad de restablecimiento del derecho. Por ejemplo, la nulidad de restablecimiento del derecho podemos ejercerla durante o máximo durante 4 meses siguientes a la notificación del acto administrativo, ¿verdad? O agotado los recursos que hayamos interpuesto. Tenemos solo 4 meses para acudir al juez y demandar el acto. La acción de revocatoria directa debe hacerse dentro de este término de 4 meses. Si lo hacemos fuera del término de caducidad de la acción, es decir, de la acción judicial, no es procedente. Segundo, la causal primera, es decir, aquella que habla que cuando sea abiertamente o cuando exista oposición a la Constitución o a la ley, no podemos plantearla o alegarla cuando hemos ejercido el derecho, el recurso de apelación en sede administrativa. ¿En qué tiempo podemos aplicarla? Pues ya está, hombre, lo he dicho, antes del término de caducidad de la acción. Y la administración tiene que contestarla máximo en el término de 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud. ¿Vale?
¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir allí? Bueno, yo voy a enviarles unos anexos. Anexo uno, anexo 1, para que ustedes vean cómo se resuelve un recurso de apelación. 2, cuando estamos en el silencio administrativo positivo. Recuerden que el negativo es cuando se entiende que pasados 3 meses y no hay notificación, se entiende que no es favorable lo que pedimos. Positivo es cuando la ley lo dice, cuando es taxativo. Es el anexo 2 que les voy a colocar a manera de ejemplo en materia de servicios públicos. 3, la pérdida de fuerza ejecutoria, es decir, cuando pierde la posibilidad de que sea aplicable. Y 4, la revocatoria directa, que es con esto que hemos visto, que es el anexo 4. Entonces, léanlo, estudienlo y seguimos avanzando en el tema. Ha sido para mí un gusto saludarlos, espero que estén bien. Hay que cuidarnos de nuestra familia, nuestros seres queridos, tomar medidas de prevención. Un abrazo para todos. Si tienen algunas dudas, escríbanme, pregúntenme. Ustedes tienen mi teléfono o a través del monitor del curso. Un saludo para todos. Hasta luego.